Aprovechando que estamos acá en Barines con el doctor Rico, yo quisiera eh, escuchar su percepción, su idea de cómo ve el potencial uso de esta tecnología digital de Taurus Webs y AdiWebs en la ganadería y la agricultura venezolana, ya que vemos que ahorita hay como un repunte de Venezuela en términos de adquisición de tecnología y movimiento, que nosotros lo comenzamos a ver desde el año pasado en Bogotá en Agroexpo. Sí, un problema que justamente la mayoría de los productores venezolanos siempre dicen es que nosotros tenemos una economía muy cambiante y así es, una realidad. Ahora, la única forma de cómo afrontar ese problema de economía cambiante, porque los ganaderos, además de la economía, tienen que luchar contra los cambios del clima, ¿no? Entonces, en este caso, es el conocimiento, el saber, el tener información, el tener los datos de qué es lo que poseen de su principal materia prima, que en este caso es el pasto. Si ustedes no conocen bien cuál es la composición del pasto, prácticamente no pueden tomar decisiones acertadas y sobre todo si ustedes conocen continuamente cuál es la composición de un pasto, por ejemplo en el periodo seco, entrando las lluvias, en las lluvias y luego saliendo las lluvias, como un ejemplo, y saber también obtener las herramientas para ver qué hacer con ganado de carne, ganado de cría o ganado lechero, o tomar la decisión de que esas pasturas para cuál de estos sistemas de producción pudiera ser más rentable o en cuál gastaría menos dinero desde el punto de vista de suplementación, desde el punto de vista de fertilización, porque también este software nos permite calcular no solamente los correctivos desde el punto de vista de suplementación, ya sea a través de una mezcla mineral, ya sea a través de compra de materias primas para mezclar en finca, o mandar a hacer una mezcla en una fábrica de alimentos que realmente se adapte y no gastar más en nutrientes que realmente el pasto le está aportando. O también me puede funcionar para calcular exactamente la fertilización que deberían hacer en el transcurso del año en esos pastos para que ese pasto, que es lo más económico que tenemos, y así dicen todos los productores, y así es que tengan mayor oferta de ese pasto y en mejor calidad. La fertilización se puede calcular perfectamente también. Entonces, prácticamente es una herramienta fabulosa, extraordinaria, y para nosotros los profesionales, que un productor nos diga, nos aporte esos datos, nosotros podemos ayudar muchísimo más. Excelente. Yo también quisiera preguntar, ¿cómo ves tú aquí en Venezuela el tema del ejercicio profesional con ese tipo de tecnologías? Ahorita planteaste los productores, que hay beneficio directo en sus decisiones. En Colombia ha sucedido que se ha comenzado a generar como una nueva área del ejercicio profesional, en donde ahora los MBZ o los Z o los MBs o los agrónomos van a las fincas y están utilizando la tecnología digital como una nueva área de trabajo. ¿Cómo visualizas tú ese tema aquí en Venezuela para que los profesionales que están ahorita en campo, los están formando, puedan ver como una oportunidad o no en Venezuela usar estas herramientas en su ejercicio profesional? Sí, hay una gran oportunidad primero porque los profesionales venezolanos son reconocidos por ser muy buenos, hay buenas universidades y las nuevas generaciones sobre todo, la mayoría conoce el uso o se les facilita el uso de todas estas tecnologías digitales, las entienden, las comprenden bien. Incluso no estoy hablando de los jovencitos porque estoy hablando de los que se están graduando ahorita hasta personas ya de hasta 70 años, porque yo he visto personas de 70 años usándolos perfectamente. Por supuesto, mientras más edad, quizás les cueste un poquito más, pero no es nada del otro mundo, es algo muy sencillo. Lo pueden usar también productores o personas que simplemente estén dentro de una finca y tengan cierta preparación desde el punto de vista de un bachiller o algo, también lo puede disponer en finca y hacer cálculos. Ahora, con respecto a la pregunta, para un profesional es extraordinario, porque le va a dar una cantidad de datos, una cantidad de información
que le va a permitir ser más acertado en las tomas de decisiones de tipo profesional y ayudar mejor a sus clientes, en este caso los productores. Por último, me gustaría explorar un poco de tu conocimiento y experiencia aquí en la ganadería venezolana, sobre hasta dónde está ya la ganadería en la senda de los conceptos de la producción sostenible y si hay ya algunas, digamos, ideas sobre cómo utilizar, por ejemplo, esas tecnologías digitales para apoyar ese camino hacia una producción sostenible. Sí, Venezuela no escapa en esa línea de ser sostenible desde el punto de vista productivo. Cada vez hay más personas que van dentro de esta línea. Por supuesto, hay muchísimos sistemas de producción, pero como podemos ver en el software, aquí podemos calcular y ver dentro del sistema de producción cómo está la retención, en este caso de CO2, y cómo también permitir que este sistema sea equilibrado desde el punto de vista ambiental. Y también hay una relación que no mucha gente ve, y el programa lo demuestra así, que mientras una finca es más productiva y más eficiente en el uso de los recursos, también es más eficiente desde el punto de vista ambiental. Pues, correcto, excelente. Parece maravilloso y creo que como pueblos hermanos que somos, tenemos muchas cosas comunes, además de amigos en común. Tenemos familias en común y tenemos pues una ganadería y una cultura en común. Somos unos países hermanos y vemos que hay una gran oportunidad de desarrollo de estas tecnologías digitales en nuestros países. Bueno, muchas gracias.